Revelaciones escalofriantes. El precio oculto de la venganza maldita en brujería ATSTIGUA de a la noche caía sobre el modesto barrio de Mariana como un velo de terror. Las sirenas se escuchaban cada vez más cercanas, un lamento constante que la mantenía alerta. La oscuridad ocultaba más que sombras. A veces, sentía que los ojos de las criaturas del miedo la observaban desde las esquinas, esperando el momento justo para devorarla. Sus dos hijos, pequeños y despreocupados, empezaban a despertar sobresaltados, balbuceando sobre una dama de la oscuridad que se colaba en sus sueños, susurrando secretos que no debían saber. Cada rincón de su hogar parecía respirar angustia. Mariana, con el corazón palpitando como un tambor en la penumbra, recordaba las advertencias de su abuela: nunca se debe jugar con lo desconocido. Sin embargo, la pobreza y la inseguridad la empujaban a confiar en sus vecinos, en un mundo donde la desconfianza se había instalado como un huésped indeseado. Comentarios a media voz hablaban de brujas, de maldiciones que acechaban a los desamparados. Cada murmullo se convertía en un nuevo ladrido del miedo. Un día, en su camino de regreso del trabajo, Mariana tropezó con un extraño amuleto en la entrada de su casa. Era un objeto oscuro, que parecía absorber la luz a su alrededor. Oh, no. Eso no es para mí, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si al tocarlo desataba la ira de algún espíritu enojado? Decidió ignorarlo, pensando que con ello mantendría a raya cualquier maldición. Pero al entrar, una sensación abrumadora la envolvió, como si las sombras del exterior se estuvieran infiltrando en su hogar. Las noches pasaron y la situación empeoró. La enfermedad de su hijo menor la hizo temer lo que su intuición le susurraba. La dama de la oscuridad, decía el pequeño con miedo en sus ojos, no me deja dormir, mami. Algo se cernía sobre ellos, algo que iba más allá de su comprensión. ¿Qué estaba sucediendo en su hogar? La desesperación la llevó a buscar a sus vecinos, solo para encontrar puertas cerradas y miradas esquivas. Nadie hablaba. Todos temían lo que ya había empezado a sospechar, la maldición de brujería que, años atrás, su abuela había tratado de protegerla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se sumergía en las leyendas que había escuchado de su abuela, Mariana descubrió que la historia de su familia estaba tejida con hilos oscuros. Había una antigua bruja que había maldecido a generaciones pasadas, cada una atrapada en un ciclo de desgracia y sufrimiento. El terror crecía, y todo parecía un laberinto del que no podía escapar. Y cuando las sombras comenzaron a materializarse en su hogar, Mariana se dio cuenta de que no era solo su familia la que estaba en peligro. Las figuras en la oscuridad eran más que simples ilusiones, estaban allí, buscando venganza. Su decisión se tornó clara: debía enfrentarse a lo desconocido. Pero ahora, la pregunta era, ¿podría romper el ciclo antes de que su mundo se desmoronara por completo? Mariana se sentó en el borde de la cama mientras sus hijos se acurrucaban temerosos a su lado. El aire en la habitación era denso y frío, como si la misma oscuridad hubiera tomado forma y estuviera esperando a que cometiera un error. No podía ignorar el amuleto que había visto. Sintió que había una conexión extraña, un hilo invisible que la ataba a aquel objeto ominoso. Sabía que debía actuar, pero el miedo la mantenía paralizada. Esa noche, el llanto de su hijo menor resonó en la oscuridad. «Mami, mami. Ella está aquí». La voz del niño vibraba con terror y, en ese momento, Mariana sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, se levantó y siguió el sonido, decidida a enfrentar lo que fuera que asediara a su familia. Con manos temblorosas, abrió la puerta del cuarto y se adentró en el pasillo. Las luces parpadeaban como si estuvieran renuentes a iluminar el camino. Cada paso era un eco retumbante en su mente, cada sombra una advertencia. Mariana recordaba las historias de su abuela, los rituales antiguos que se utilizaban para protegerse. Tenía que encontrar ese amuleto. A medida que se acercaba a la puerta de salida, su estómago se revolvía. Afuera, la brisa nocturna susurraba secretos que ahogaban su aliento. Cuando finalmente llegó a la entrada, se detuvo frente a la puerta. Un estallido de risa inhumana reverberó, como si algo estuviera esperando su decisión. La dama de la oscuridad aparecía, esbozando una silueta que llenaba el espacio con una aura de frío. Con cada respiro, la visión se volvía más clara. Sus ojos, dos pozos abismales, parecían extasiarse al ver a Mariana, como si la conocieran desde lo más profundo de su ser.
Vine a cobrar lo que es mío, susurró la figura, su voz estaba cargada de culpa e ira. Una maldición no se olvida. Tus ancestros me invocaron y mi venganza ha empezado. El horror atravesó a Mariana. En ese momento, se dio cuenta de que no era tan solo su familia la que estaba en peligro, era su propia existencia la que estaba en juego. Sabía que debía decidir rápido, sin embargo, una idea interrumpió su pánico. Si su abuela había podido luchar, ella también debía hacerlo. Fue así como recordó los relatos sobre el amuleto, la clave para deshacer la maldición. Sin vacilar, salió corriendo hacia donde había visto el objeto oscuro. Al encontrarlo, el amuleto parecía pulsar bajo sus dedos, emanando una energía que apenas podía comprender. ¿Cuál es tu deseo?, susurraba. Permitiéndole lo que siempre había querido proteger a sus hijos, lo sostuvo frente a su pecho, sintiendo su calor irradiante. Que la maldición se rompa, gritó con toda su fuerza, cerrando los ojos, rogando a los poderes del universo que respondieran a su llamado. Justo entonces, las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, casi como si se agitaban en respuesta. La risa de la dama se tornó en gritos agudos, una mezcla de rencor y miedo, pero, a medida que cada segundo pasaba, Mariana notó que el amuleto cobraba vida, vibrando con intensidad. El viento aullaba, rasgando el silencio de la noche, como si un poder antiguo se liberara. La oscuridad se tornaba tangible, y las figuras del terror que había sentido antes comenzaban a desvanecerse, atormentadas por la luz que emanaba del objeto. Mariana sintió el cambio en el ambiente, sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando una voz resonó más allá del eco de su sentimiento de triunfo. «No puedes escapar, Mariana». Sus ojos se abrieron de golpe. El terror no se había ido. Antes de que pudiera procesar o defenderse, la figura oscura había regresado, ahora más fuerte que antes. Las sombras se unieron a su alrededor, envolviéndola como un abrazo mortal. Justo cuando la desesperación la estaba venciendo, escuchó a sus hijos llorar detrás de ella. «Mamá». La angustia de sus voces la sacó momentáneamente de su parálisis. Pero era evidente, el sacrificio que se requería para romper el ciclo podría ser mayor de lo que estaba dispuesta a enfrentar, y una pregunta la asfixiaba: ¿podría perderlos todo por tratar de salvar a su familia de la oscuridad que acechaba? La batalla apenas comenzaba, y Mariana sabía que su historia apenas rozaba la superficie de lo que estaba por venir. El verdadero horror estaba a punto de revelarse, pero ¿cómo detendría lo que se había desatado? Mariana sintió como el amuleto vibraba en su mano, pulsando con una energía que desbordaba la habitación. Era como si el objeto conociera la esencia misma de la lucha que se estaba librando. Miró su reflejo en el metal oscuro, y medio inerte, vio el rostro de una mujer a punto de ser devorada por la desesperación. Sin embargo, el llanto de sus hijos, una mezcla de angustia y terror, la empujó a resolver su destino. «No», gritó con todas sus fuerzas, retumbando en la penumbra, como si sus palabras pudieran romper el hechizo que la ataba. Pero la figura oscura se acercaba lentamente, su presencia parecía consumir el aire. Su risa burlona resonaba en cada rincón, y el frío se ampliaba, como si las paredes mismas se encogieran de miedo. Mariana sintió el aliento de la oscuridad en su nuque, presionando, invadiendo su mente. Recordó a su abuela, los rituales de protección, e imaginó las hojas secas encendidas, el humo que alejaba a los espíritus vengativos. Con un esfuerzo, intentó centrar su mente en ese recuerdo, evocando las palabras antiguas que se susurraban entre generaciones. «Regresa a las sombras de donde viniste», gritó, extendiendo el amuleto hacia la figura. En ese instante, una ráfaga de aire helado la atravesó. La mujer oscura se detuvo, sus ojos brillaban con furia y temor. Sin embargo, Mariana sabía que la lucha no se ganaría solo con palabras, necesitaba más que eso. Las luces parpadeaban violentamente, como animales asustados ante el azote de una tormenta. La monstruosa figura comenzó a rebotar entre las sombras, intentando evadir la luz que emanaba del amuleto. «Eres débil. Tienes miedo», ladró, y sus palabras eran dagas, apuntando directamente al corazón de Mariana. «Lo que temes no es mi fuerza, sino que en ti reside tu propia debilidad», respondió, un nuevo coraje brotando de su interior. En ese instante, el amuleto brilló aún más intensamente, y las sombras alrededor comenzaron a retorcerse, desgarrándose como tela en llamas. La figura gritó, un alarido que perforó el silencio de la noche. Pero mientras ella claudicaba, una terrorífica revelación comenzó a formarse en la mente de Mariana. «Tus ancestros me invocaron», había dicho antes. ¿Acaso esto significaba que la mancha del pasado no solo la afectaba a ella, sino que sus hijos la portarían también? La idea la golpeó como un puñetazo. Si fallaba, y la maldición pasaba a sus pequeños, serían ellos los que pagarían el precio.
¿Cómo había podido arriesgarse a tal sacrificio? Sin tiempo que perder, Mariana cerró los ojos y recordó todo lo que significaban sus hijos. La luz del amuleto estalló en truenos de energía, haciendo vibrar la casa entera. Seré su guardiana. Por ello lucharé, exclamó mientras la luz envolvía su cuerpo. Hasta el suelo pareció cobrar vida, y el eco de sus palabras reverberó. En respuesta, la figura oscura se desintegró un instante, pero se reconstituyó con más furia, lanzando sombras afiladas hacia ella. Mariana se dio cuenta de que no solo enfrentaba a un enemigo, también luchaba contra su propio miedo, su inseguridad, sin embargo, se sentía más fuerte. Libero a mis antepasados de tu yugo. Que la oscuridad vuelva a ti, cargada con el peso de tus crímenes. Y mientras pronunciaba esas palabras, el amuleto comenzó a brillar intensamente, enviando un rayo de luz que atravesó la oscuridad, dividiendo el aire como un hacha. La mujer oscura huyó de dolor, pero algo aún no estaba completo. Mariana sabía que el verdadero precio aún estaba por revelarse. A medida que la figura se desvanecía, lo que quedó en la bruma eran los ecos de un pasado olvidado que clamaba ser atendido. Cuando esos ecos comenzaron a cobrar forma, Mariana sintió que el aire se helaba de nuevo. La figura diminuta y espectral de una niña apareció entre las sombras, ojos tristes y un rostro conocido. Mariana sintió el miedo arrastrándose de nuevo por su piel. ¿Eres tú?, preguntó, tambaleándose ante el horror que crecía en su interior. Justo en ese momento, una mano cálida envolvió la suya. Era su hijo menor. Mami, cuidado. El grito se entrelazaba con otra voz. La pequeña figura sonrió, y una oleada de desesperación inundó el alma de Mariana. ¿Qué significaba realmente enfrentar a la oscuridad si el pasado nunca dejó de estar presente? Mientras la figura espectral se acercaba, la pregunta taladraba su mente: ¿cuál sería el verdadero costo de romper la maldición? Las respuestas se deslizaban entre sus dedos, la batalla no había terminado, y el verdadero terror estaba a punto de desatarse. Mariana sintió como el aire se espesaba, opresivo, como si la habitación misma se negara a dejarla escapar de aquella pesadilla. La figura espectral de la niña, con su rostro pálido y ojos vacíos, parecía estar atrapada entre dos mundos, un eco del pasado que no debía haber regresado. Su risa infantil resonaba en la mente de Mariana, envolviéndola en una mezcla de ternura y horror. ¿Qué quieres de mí?, murmuró, en un susurro tembloroso. La pequeña comenzó a avanzar, sus pasos resbalando en la bruma. Cada movimiento disparaba una punzada de dolor en el corazón de Mariana. El miedo la ahogaba, mezclando el amor maternal con el terror absoluto. La niña extendió su mano hacia ella, como si viniera a devolver algo robado. Mami, llegó desde lo profundo una segunda voz, la de su hijo. No la toques. La advertencia resonó con un peso portentoso. Mariana se giró, pero el niño ya estaba paralizado, sus ojos anegados en miedo, como si hubiera visto el abismo. La presencia de la niña espectral comenzó a distorsionarse, alargándose en sombras que retorcían la forma a su alrededor. El ambiente se tornó helado, y la risa se convirtió en un silencio sepulcral que oprimía el pecho de Mariana. El amuleto en su mano latía, su energía invocando una luz que ni siquiera ahora sabía si podría salvarla. «Aléjate de ellos», gritó, enfocando su mirada de nuevo en la sombra que se dibujaba ante ella. Con cada palabra, el calor del amuleto se intensificó, iluminando los rostros de sus hijos que estaban atrapados en ese instante de terror. La figura infantil tembló, su risa se transformó en un grito desgarrador. «No me dejes sola». «Mamá», clamaba, como si la existencia misma dependiera de la conexión con Mariana. Pero, al mismo tiempo, cada palabra de la niña estiraba los hilos de la oscuridad a su alrededor, aumentando su fuerza, como si la maldición se avivara con su dolor. Mariana cerró los ojos, buscando en lo profundo de su ser. «Eres parte de mí, pero no de este horror», le dijo a la imagen que se debatía entre ella y sus hijos. La figura fluctuaba, proyectando sombras que danzaban alrededor de las paredes, como angustias pasadas que aferraban cada rincón de su vida. Ella levantó el amuleto, sintiendo su vibrar como si le respondiera. «Que tu voz se convierta en luz. Que el pasado no me atrape», exclamó, y con una fuerza renovada, pronunció un conjuro que había resonado en su hogar desde su infancia. La luz estalló en una explosión de colores y sonidos, como un trueno que atravesó la oscuridad. La figura de la niña se encogió, perdiendo su forma, mientras las sombras en la habitación comenzaban a gritar, un eco de agonía que atravesaba los timpánicos. Mariana no podía permitir que el pasado se adueñara de su presente, no podía perder a sus hijos. «Vuelve al lugar de donde viniste», suplicó, su voz aumentando en intensidad, temblando con el eco de brujerías ancestrales. El amuleto vibró aún más, enviando un rayo de energía que impactó contra la sombra, haciéndola retroceder en una danza frenética. Al borde de una implosión, los ecos viscerales de la niña se desvanecían,
pero justo cuando todo parecía calmarse, una nueva sombra surgió del suelo. Era más grande, más grotesca que antes, una imponente figura que absorbía la luz, oscura como el abismo mismo. Su presencia era aplastante, y un grito sordo resonó en la habitación, profundizando el pánico en Mariana. El tiempo se detuvo a su alrededor. Era esto lo que significaba enfrentar las sombras del pasado. La pequeña figura había sido solo un precursor de la verdadera pesadilla que la guardaba. Tus crímenes también volverán por ti, resonó una voz gutural, vibrante con un poder aterrador. Mariana sintió como sus piernas flaqueaban, el amuleto comenzó a enfriarse en su mano, como si absorbiera el miedo que la rodeaba. Esto no es un juego, la figura se abalanzó, formando un torbellino que comenzaba a consumirlo todo. Pero Mariana sabía en el fondo de su ser que este no era el final. ¿Qué tienes que perder? Dejó caer el desafío en el aire, mientras la oscuridad se acercaba. Porque si el pasado nunca se había ido, quizás había una forma de enfrentarlo y liberándose de sus cadenas, pero la nueva sombra solo sonrió, desvaneciéndose en un rayo de oscuridad, mientras la casa crujía bajo la presión del terror. La pregunta retumbaba en la mente de Mariana: ¿qué precio tendría que pagar para proteger a sus hijos de lo que Sewissing se avecinaba? Era un juego peligroso, y el siguiente movimiento podía costarle más de lo que estaba dispuesta a sacrificar. El eco de risa resonó en el aire, prometiendo un nuevo horror en las sombras. Mariana sintió como el frío la envolvía, como un abrazo mortal que le robaba la fuerza. La sombra se deslizó más cerca, una forma oscura y cambiante que susurraba secretos desde el abismo. En su mente, la advertencia de su hijo retumbaba: no la toques. Pero ¿cómo no hacerlo? Esa criatura era la manifestación de su mayor miedo, de su culpa. El amuleto en su mano, que antes había brillado con esperanza, ahora se sentía pesado, casi como si estuviera presagiando un mal futuro. Las risas del pasado se entrelazaban con él ahora, enredándose como serpientes en un juego macabro. Sin embargo, las palabras de la sombra resonaban con frialdad. ¿Crímenes, dices? Dime, madre, dónde se encuentran los límites de tu amor. Cada palabra que salía de ese ser le helaba la sangre, como si sus orígenes se retorcieran en la memoria de Mariana. Una ola de recuerdos inundó su mente: risas, juegos, días de ensueño con sus hijos, pero también sombras, abandonos, decisiones que crujían como el suelo bajo sus pies. Y así, el miedo se mezcló con la culpa. No puedo perderlos, pensó, su corazón palpitando desbocado. No puedo irme sin ellos. La sombra se erguía a su alrededor, distorsionando la luz, y con un movimiento inesperado, lanzó un tentáculo de oscuridad hacia su hijo. Mariana gritó, una súplica desgarradora que cortaba el aire como un cuchillo. Ella era la madre, la protectora, y jamás permitiría que un espectro del pasado se llevara a su amado niño. No, aulló, dejando que su miedo se transformara en ira. Se acercó al espacio donde el amuleto palpitaba con agonía, su energía fluctuando en un vaivén desesperado. Con un gesto decidido, Mariana colocó el amuleto sobre su pecho y comenzaba a murmurar palabras con un poder ancestral, algo que había olvidado durante años, perdido en la rutina. Por el amor que siento, quémate con la verdad, gritó, sus manos levantándose como si reclamara a los cielos. Al instante, una luz dorada emergió a su alrededor, forzando a la sombra a retroceder, gimiendo. Era el poder de todo lo que había amado. No puedes luchar contra lo inevitable, aulló la voz oscura, atormentada mientras la luz crecía. Pero Mariana sabía que, en su voluntad, se encontraba la clave para enfrentar la oscuridad. La luz comenzó a trazarse en círculos a su alrededor, creando un escudo de protección, pero la sombra no cedía con facilidad. En lugar de desvanecerse, se retorcía, alimentándose del desasosiego que emanaba. Tú eres el eco de mis decisiones. Te ata el mismo dolor que yo, dijo ella, cada palabra cada vez más clara, como un canto que luchaba por salir de la negrura, y entonces, como una serpiente que se muerde la cola, la sombra reveló fragmentos desgarradores del pasado. Imagen tras imagen brotaron, escenas familiares, risas de su hijo pequeño, y una última, estremecedora: la niña espectral había sido su propia hija, una parte de su historia que había tratado de olvidar y que ahora regresaba en forma de terror. Eres mi carne y mi sangre. No puedes ser solo un recuerdo, exclamó, mientras lágrimas caían por sus mejillas. La verdad la atravesó como un rayo. Enfrentar a la sombra significaba abrazar su dolor, y al mismo tiempo, liberarse de él. La habitación comenzó a vibrar. Las paredes temblaban como si estuvieran a punto de colapsar bajo el peso del pasado. La sombra, atrapada entre la luz y la oscuridad, se contorsionaba en una tormenta de desesperación. Por un momento, Mariana sintió que podía vencerla, que había encontrado la forma de romper el ciclo. Pero un grito desgarrador estalló de la sombra, atravesando la luz,
nunca estarás a salvo de lo que has hecho. Mariana se detuvo en seco, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué precio debo pagar para salir de esto?, se preguntó, dándose cuenta de que tal vez la respuesta no era lo que ella estaba dispuesta a escuchar. El amuleto vibró con una intensidad imparable, como si le recordara que ya había pagado un alto precio por su vida. Pero había algo más en esta sombra, un secreto oscuro que aguardaba ser revelado. Con la respiración entrecortada y un atisbo de determinación, levantó el amuleto una vez más, buscando la respuesta que pudiera acabar con el terror que acechaba. Al mismo tiempo, una pregunta aterradora surgió en su mente: ¿sería capaz de arriesgar todo, incluso a sus propios hijos, por la verdad? Y así, en medio de la tormenta, la pregunta flotaba sin respuesta, dejando a Mariana en el umbral del horror que enfrentaba, y la verdad iba a liberarla o la condenaría para siempre. La luz dorada se expandía, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mariana sentía la presión del aire a su alrededor, como si la energía del amuleto cargado con su amor pudiera atravesar la negrura, pero la sombra seguía viva y dispuesta a aniquilarla. Su forma fluctuaba, cambiando de una figura familiar a un monstruo horrendo con cada segundo. La risa de su hija, ahora un eco aterrador, resonaba en su mente. «Luisa, ¿por qué?», murmuró, su voz temblando como una hoja al viento. La sombra se detuvo un instante, como si esa palabra la hubiera herido. «¿Por qué?». «Porque tú elegiste olvidarme», susurró la sombra, su voz ahora un silbido helado, lleno de resentimiento. La angustia la invadió. Mariana sabía que había huido de su dolor en el pasado, ignorando los gritos de su propia sangre. La luz del amuleto titiló, su brillo fue un destello en la oscuridad. Un grito de rabia resonó, y Mariana se sintió perder pie. El piso bajo ya se rompía, como si la sombra estuviera tratando de atraerla hacia su abismo. Su hijo, la imagen de él, se le apareció, mirándola con miedo y desesperación, y eso la hizo resistir. «No. No permitiré que esto termine así», gritó, buscando la luz dentro de ella. La sombra atacó una vez más, lanzando tentáculos de oscuridad que se cerraban a su alrededor, pero Mariana, en su desesperación, extendió los brazos. El amuleto iluminó su pecho, y dejó escapar un grito que pareció romper las cadenas del dolor. «No te tengo miedo», declaró con toda su fuerza, sintiendo como el fuego del amuleto comenzaba a consumir la sombra. Ella no era solo una madre, ella era un faro de amor, y ese faro podía encender la verdad. Las memorias fluyeron de nuevo, pero esta vez, no en fragmentos rotos. «Querías protegerlo», le decía la sombra. «Yo luché por ti. Tú eres parte de mí». La luz se intensificó, atravesando los monstruos de su mente. Pero la sombra se retorcía y crecía con cada confesión de amor, como si se alimentara de su dolor. «Es un engaño. No puedes cambiar el pasado», aulló la sombra, lanzándose a la ofensiva. Las paredes comenzaron a crujir, añadiendo su eco al grito desgarrador de su hija. Mariana sintió como la desesperación la envolvía de nuevo, como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. «Pero yo puedo luchar por un futuro», respondió, cada palabra ganando impulso. Y, de repente, la verdad la golpeó como un trueno. «Luisa, perdóname. Tu sufrimiento fue mi culpa, pero quiero liberarte, quiero arreglarlo». Aunque duela, la sala tembló con su declaración, y la sombra pareció titubear, confundida. «Perdóname», repitió, y en ese instante, sintió que una grieta se formaba en la oscuridad, como un rayo de luz rasgando la noche. La sombra emitió un grito tan potentemente triste que resonó en los huesos de Mariana, mientras ella empujaba el poder del amor entre sus palabras. El oscuro corazón de la sombra empezó a desvanecerse. Sin embargo, esa victoria parecía lejana. La sombra se concentró, acumulando su furia para un último ataque. «No escaparás de mí tan fácilmente», bramó, extendiendo su forma hacia Mariana. Ella sintió la presión como si un tornado la azotara, pero cuando la sombra se acercaba, Mariana levantó el amuleto con toda su fuerza, gritando: «Por la verdad, por el amor, quemo tus mentiras». Un estallido de luz llenó el cuarto, lanzando la sombra a un rincón oscuro, mientras un silencio espeso caía sobre el lugar. Mariana sintió que se desmayaba, mientras el eco de un grito resonaba, un lamento que pertenecía a su hija. Ahora, entre la luz y la oscuridad, el aire estaba cargado de una electricidad peligrosa. «¿Fue suficiente?», se preguntó, jadeando. La sombra podría haber sido derrotada, pero un escalofrío la recorrió al comprender que aún existía la posibilidad de que regresara, más fuerte y más oscura, y ahí, en ese vacío, vio una figura oscura en el horizonte. Un nuevo brillo, pero esta vez de ojos que la observaban desde el fondo. Eran los ojos de su hijo, llenos de confusión, y eso la dejó helada. La pregunta retumbó en su mente: ¿qué parte de ella había liberado?
La verdad llegó a su mente como un susurro ominoso, cada acción tiene su precio. El silencio fue roto por el sonido de pasos, ¿acaso había más sombras por enfrentar? La verdad ya no parecía ser el único enemigo. La luz del amuleto parpadeaba débilmente, la intensidad del brillo había disminuido como si la esperanza misma se desvaneciera. Mariana sintió un sudor frío correr por su frente mientras se enfrentaba a la aterradora figura que se alzaba ante ella. Los ojos de su hijo, antes llenos de inocencia, ahora parecían dos pozos oscuros capaces de devorar su alma. «Mamá», gritó una voz familiar, pero algo en el tono hizo que su corazón se detuviera. No era el llamado desesperado de un niño, había en su llamado un eco de rabia y decepción. Se debatía entre el amor que sentía y el miedo que la invadía. ¿Qué te ha hecho la sombra?, preguntó, su voz temblaba como una hoja arrastrada por el viento. A medida que se acercaba, los rasgos de su hijo se distorsionaban, revelando una grotesca mezcla de su figura y la sombra, un ser que parecía atrapado en un tormento eterno. «No fui yo, fue ella. La que se llevó todo», aulló, el sonido se retorcía en la habitación, como un lamento desgarrador que reverberaba con un eco siniestro. Mariana sintió que su pecho se oprimía, cada palabra de su hijo era un estilete de dolor. «No. Nunca quise». Su voz se desvanecía mientras recordaba cada instante que había pasado tratando de protegerlo, tratando de hacer lo correcto. La culpa la abrazó con fuerza, como si la sombra misma hubiera encontrado la manera de penetrar sus defensas, alimentándose de su autocrítica. «Te olvidaste de mí por tanto tiempo, ¿acaso creíste que podía perdonarte?». Los ojos de su hijo brillaban con una tristeza atroz. La sombra se retorcía a su alrededor, como si todavía le diera poder. Mariana sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y la desesperación la golpeó con cada palabra. «No estoy aquí para hacerte daño», imploró, sintiendo que cada vez más se le escapaba la esperanza. Se dio cuenta de que enfrentar a la sombra era solo el comienzo. Ahora tenía que enfrentarse a los monstruos creados por sus propias decisiones. «Sal de su cuerpo». «Déjalo ir», gritó, alzando el amuleto una vez más, pero la sombra pareció reírse de su esfuerzo. La habitación se transformó en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. «Y tú siempre has sido una mentirosa», dijo la sombra con una voz distorsionada, acentuando ese dolor. Las paredes vibraron con su negrura. La escena era como un cuadro macabro, su hijo atrapado, luchando y, al mismo tiempo, siendo consumido por una oscuridad que emanaba de Mariana misma. «Perdóname», exclamó, ahora comprendiendo que la batalla no era solo contra la entidad que su hija había sido, sino contra su propia culpa. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, la angustia crecía como una tormenta en su mente. De repente, la figura del niño se desvaneció, y en su lugar apareció Luisa, su rostro lleno de tristeza y ira. «¿Por qué no me encontraste antes? ¿Por qué me dejaste caer?». Los ojos de Luisa eran un reflejo de su dolor y de la desesperación que la había atormentado toda su vida. «Perdóname, por favor». La súplica resonó en la sala, llena de eco. La luz del amuleto volvió a brillar, pero esta vez no por la fuerza de su amor, sino por la desesperación que la envolvía. Entonces, un nuevo sonido rompió el aire, un grito que hizo temblar las paredes, un lamento que parecía salir del mismo corazón de la sombra. Mariana sintió que el aire se desvanecía. La lucha no había terminado, la sombra aún vivía, alimentándose del dolor fluyente, transformándose en una entidad aún más poderosa. «¿Quién va a liberar el sufrimiento?», murmuró Luisa, su voz ahora solo un susurro perdido en la osadía de la oscuridad. El grito resonó nuevamente, y un puñado de recuerdos oscuros inundó la mente de Mariana, desbordando su corazón. Todo eso había pasado en silencio, esperándola, acechando cada vez que cerraba los ojos, y luego, la verdad la golpeó como un rayo: «No soy la única que debe cargar con el peso del pasado». Justo cuando se dio cuenta, la sombra emanó un resplandor malevolente, y algo en su interior se encendió. «El amor no es suficiente», gritó, y de repente, la habitación se llenó de tonos de gris. Desesperada, buscó el amuleto en su pecho, pero en su mente se arremolinaban preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará si el amor no es suficiente? ¿Y si el sacrificio que debo hacer es aún mayor? La luz titiló una vez más. La verdad colisionaba con la oscuridad, y en ese instante, Mariana comprendió que el precio de la redención podía ser más de lo que jamás había imaginado. Desde la oscuridad, una risa escalofriante resonó, y con eso, el suelo bajo sus pies crujió, abriendo una grieta. La sombra parecía haberse fortalecido una vez más, y Mariana se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta, latente en el aire, llenó cada rincón oscuro que la rodeaba: ¿qué estará dispuesta a sacrificar verdaderamente para liberar a los que ama, si el costo pudiera ser su propia esencia? El suelo se estremeció bajo los pies de Mariana, como un latido violento que resonaba en su pecho.
La grieta se expandía, reclamando la habitación, su hogar, su refugio. La sombra, con una risa burlona, parecía crecer con cada segundo, alimentándose del miedo que irradiaba de ella. Cada gramo de incertidumbre se convertía en combustible para la oscuridad. No. No puedo dejar que esto suceda, gritó, levantando su mano en un gesto desesperado, mientras el amuleto lanzaba destellos débiles, como una chispa de esperanza agonizante. Pero la risa se intensificó, resonando en la penumbra. La entidad oscura giró su forma, arrastrando con ella los ecos del pasado de Mariana, gritos de su hija, sus propios errores, toda su culpa, la confusión y el terror se entrelazaban mientras la sombra proyectaba recuerdos vividos en las paredes. Vio la tristeza en el rostro de Luisa, la forma en que se alejaba cada vez más, cada lágrima caída convirtiéndose en parte del oscuro manto que ahora la envolvía. Su corazón se retorcía al reconocer la verdad. Cada error, cada momento de desatención había contribuido a esa criatura voraz, alimentándose de su dolor. Mariana. La voz de Luisa, tras cada recuerdo que se proyectaba, sonaba como un eco perdido, desgarrando aún más su alma. ¿Por qué esperaste tanto para volver? Lo siento. Lo siento, gritó, sintiendo la urgencia arder en su interior. Pero la sombra nubló su mente, distorsionando todo lo que conocía. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo liberarte? La figura oscura dio un paso hacia ella, el aire a su alrededor se volvía denso, opresivo. Tienes que elegir, madre. Tu amor o tu vida. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba. La opción era clara, y sin embargo aterradora. Podría dejar ir todo lo que conocía, lo que quería, por el bienestar de Luisa. La sombra alzó sus manos, y las imágenes del pasado se aceleraron, una tormenta de recuerdos que la envolvía, risas compartidas, juegos en el parque, noches arropadas en cuentos, todo ardiendo como recuerdos distantes en la llama del sufrimiento. Yo te quiero. No quiero perderte, exclamó, como si al gritarlo pudiera romper el hechizo que la mantenía prisionera. Sin embargo, el eco de su voz se perdió en la risa sombría. La sombra estaba jugueteando con ella, disfrutando del tormento que infligía. De repente, el brillo del amuleto iluminó la habitación en un destello momentáneo, y Mariana sintió un impulso. Se lanzó hacia la grieta, extendiendo su mano, buscando lo único que podría salvar a su hija. Te liberarás, Luisa. Te prometo que lucharé. No dejaré que este monstruo te consuma. Con eso, la grieta se amplió, como si respondiera a su determinación. La sombra se detuvo, sorprendida, y la risa se detuvo abruptamente. Mariana pudo ver la duda en su forma, su poder disminuyendo al enfrentar su fe inquebrantable, pero todo cambió cuando un grito desgarrador emergió de la grieta. Un grito que ahogó su aliento y congeló el tiempo. Era un lamento desgarrado, casi humano, que hablaba de profundas heridas y de una venganza oculta. El sonido hizo temblar a Mariana hasta el hueso, era como si el mismo horror se manifestara en la sala, buscando devorar no solo a Luisa, sino también a ella. ¿Qué es eso?, susurró, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo mientras tenía la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. El ambiente se enfrió, una presencia más oscura e insidiosa parecía emerger de la grieta, ansiosa por salir y cobrar venganza. «¿Eres tú eres la culpable?», murmuró la sombra, mirando a Mariana con ojos que brillaban con una malicia primitiva. «Estamos unidos en este destino. ¿Lo puedes sentir?». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y Mariana supo, en lo profundo, que el sacrificio no terminaría con la salvación de Luisa. Su espíritu comenzaría a desgastarse en esta lucha, cargando no solo su culpa, sino también el peso de una venganza que había estado esperando su momento. Mientras la grieta se abría aún más, el grito se convirtió en un coro de voces que clamaban por justicia. «Tú serás la próxima», resonó entre los ecos, haciendo que Mariana retrocediera, horrorizada. El terror se apoderó de ella al darse cuenta de que el verdadero horror estaba a punto de desatarse en su mundo. La pregunta que la atormentaba ahora surgía con mayor fuerza: ¿podría caer en el mismo abismo que había intentado evitar, convirtiéndose en aquello que más temía? Mariana se quedó paralizada, su mente dividida entre la desesperación y la lucha por mantener la calma. La sombra parecía cobrar vida, creciendo a su alrededor en un baile aterrador, como si la propia oscuridad estuviera disfrutando del espectáculo de su tormento. «No. No voy a permitirlo», gritó, su voz resonando en la habitación como un eco desafiante. La grieta se retorció en respuesta, y las voces, un coro de gritos desgarradores, la envolvieron como un manto mortuorio. Ella tuvo que concentrarse, necesidad de pensar de manera clara, pero el terror comenzaba a oscurecer su juicio, un estallido de luz blanca la sacó de su letargo. Fue el amuleto,
un haz de energía que se disparó hacia la sombra, iluminando el espacio a su alrededor con un brillo casi celestial. En ese momento de claridad, recordó las historias de su abuela sobre la magia antigua, sobre el poder de un sacrificio verdadero. No solo de aquello que se da, sino de lo que se abraza adentro, las partes más oscuras de uno mismo. Sacrificio, murmuró, mirando hacia la grieta que ahora respiraba, como si tuviera vida propia. Cada susurro era un recuerdo doloroso, una pieza de las memorias que había intentado escapar. Podía sentir la culpa desgastando su aliento, un nudo pesado en su garganta, la sombra se acercó un paso más, y con cada avance, Mariana pudo notar una forma más definida, algo que asumía una cara, los ojos de Luisa, pero torcidos, distorsionados en pura malicia. Todo lo que amaba se convierte en polvo. Todo se irá, y tú serás la culpable. Tenía que actuar, tenía que encontrar una forma de romper el ciclo, el destino que esta abominación había tejido. Rápidamente, se arrodilló, aferrándose al amuleto con toda la fuerza de su voluntad. Si debo elegir, haré lo que sea necesario. Si eso significa que debo enfrentar lo que he sido, lo haré. Con esas palabras, un nuevo brillo comenzó a emanar del amuleto, un destello que atravesó la grieta, desgarrando la oscuridad como un rayo en una tormenta. En un instante, se sintió transportada, colisionando con cada error y arrepentimiento, enfrentándose a todo lo que había tratado de ocultar. Las imágenes del rostro de Luisa se superpusieron con aquellos momentos de alegría y dolor. Lo siento, hija, he fallado, le susurró a la oscuridad, esperando redimir el amor que había estado ahogando. La risa sombría se apagó, y Mariana sintió que las sombras vacilaban, titubeantes en su poder. Pero el costo de esa confrontación se hizo evidente. La grieta comenzó a cerrarse, pero no sin tomar una parte de ella. Un frío le atravesaba la piel, como si estuviera robándole lo que amaba. No. No dejes que lo tome, gritó, sabiendo que soltar una pieza de sí misma podría significar perderla todo. La oscuridad, evidenciando su debilidad, se abalanzó con ferocidad. No te olvides de mí, madre, resonó la voz de Luisa ahora entrelazada con la sombra, un eco que atravesó su ser. Mariana sintió que el vacío la absorbía, y en un último esfuerzo, lanzó el amuleto hacia la grieta, desbordando la luz con la esperanza de romper la red de odio y desesperación que se había tejido a su alrededor. Por favor, suéltame, clamó con todas sus fuerzas. La grieta brilló intensamente y luego, un silencio abrupto llenó la habitación, como un grito silenciado. El aire se volvió pesado, y una sensación de inminente desasosiego la ahogó. De repente, un rayo de luz atravesó la sala, pero no era de la grieta, sino desde un rincón oscuro de la habitación. Mariana giró la cabeza, y vio la figura familiar de Luisa, no la sombra, sino su verdadera forma, con lágrimas en los ojos y un rayo de luz de esperanza visible en su mano. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura, con voz temblorosa. ¿Por qué te sacrificarías por mí? Mariana sintió que se desvanecía, atrapada entre el deseo de redención y el miedo de perderlo todo. Ante la pregunta de Luisa, todo el mundo, el pasado y el futuro, se desdibujaron en un instante. Un eco distante de risas, no del terror, resonaba en el aire. Pero la pregunta vibrante que quedaba era simplemente, ¿podría realmente redimirse, o el sacrificio que había hecho la condenaría para siempre a las sombras que aún acechaban en la grieta? Mariana se sentía flotante, como un barco a la deriva en medio de un mar embravecido. Los ecos de la batalla todavía resonaban en su mente, pero la visión de Luisa, su verdadera hija, iluminó todo su ser. Las lágrimas de la pequeña eran destellos de luz en su oscura realidad. Un instante de claridad la abrumó. Podía finalmente liberar a su hija del sufrimiento que ella misma había causado. Prometí protegerte, murmuró Mariana, su voz quebrándose en un susurro. No sabía cómo. Perdóname. El brillo en los ojos de Luisa la atravesó, y un calor adecuado comenzó a emerger del amuleto caído en el suelo. Como si el objeto recordara el amor que había sido olvidado, su luz resplandecía con una intensidad nueva, proyectando figuras de amor y esperanza en las paredes, mientras las sombras se retiraban, incapaces de soportar el resplandor. Mamá. Luisa extendió su mano. No te vayas. Quiere atraparte más que a mí. La voz de la niña era un eco de desesperación y amor, un rayo de luz en medio de la tormenta. Mariana hizo un esfuerzo por mantenerse firme, pero el frío de la culpa comenzaba a desbordar sus sentidos. No puedo dejar que esto termine así, no, otra vez murmuró con angustia. Las sombras se agitaron, tratando de encontrar una manera de fusionarse de nuevo. Lo que has hecho tiene un precio, resonó la voz gutural de la oscuridad. Tú misma has alimentado esta oscuridad, cada elección ha traído consecuencias. ¿Por qué pensar que puedes cambiar eso ahora? Mariana levantó el amuleto, sintiendo su calor y poder vibrar a través de su cuerpo.
El amor puede cambiarlo todo, exclamó, sintiendo que inspiración y determinación emergían desde lo más profundo de su ser. Las imágenes de su historia, de sus momentos compartidos con Luisa y su hijo, comenzaban a cobrar vida a su alrededor. La luz del amuleto iluminaba su rostro, revelando el dolor que había cargado incluso antes de que Luisa llegara al mundo. Con cada palabra, con cada recuerdo que se manifestaba, notaba cómo las sombras y la figura oscura se hacían más débiles. Mariana se encontraba en el centro de esto, su lucha se volvía más intensa. No seré más una prisionera de mis propios miedos. Nunca más permitiré que el pasado me consuma a mí y a mis hijos. Un resplandor de energía emanó del amuleto, una luz brillante, como el alba que rompe la noche. Las sombras retrocedían, desvaneciéndose lentamente mientras Mariana comenzaba a entender la profunda conexión entre amor y sacrificio. La oscuridad temblaba ante la fuerza que emergía de ella, una fuerza alimentada por todo lo que había aprendido y los amores que había sacrificado. No solo por ti, también lo haré por tu hermano, añadió, sintiendo que sus palabras calaban hondo en el corazón de Luisa. El dolor que había sentido fuese transformado en poder. La habitación comenzó a cambiar. Las figuras espectrales se desvanecían y la figura oscura se retorcía, débil y confundida. Esto no puede estar pasando, aulló, una sombra de su antiguo poder entrecortando sus palabras. Mariana, con determinación renovada, exclamó, regresa de donde viniste. No hay lugar para ti aquí. Mientras la luz del amuleto inundaba el cuarto, el eco de los recuerdos vibrar en el aire. Las risas de los días felices, los momentos pasados en familia, se entrelazaban como un coro de voz en un himno de esperanza. Mariana sintió que la sombra se disipaba, que el lazo que la unía a ella se rompía. Su corazón se llenaba de una determinación única. Te dejaré ir, pero nunca volverás. Este fin es nuestro, susurró, su voz resonando con fuerza. Finalmente, un grito ensordecedor estalló de la sombra, reverberando en cada rincón de la casa como un eco de horror. Pero Mariana no flaqueó. Comienza un nuevo ciclo en esta familia, gritó, y la luz estalló en un tenue resplandor que arrastró la oscuridad hacia un abismo profundo. Las sombras comenzaron a evaporarse, convertidas en polvo por el vigor y la luz que la verdad había traído. Lo viejo se desmoronaba mientras la casa recuperaba su forma. Llenándose de paz, cuando todo finalmente se calmó, Mariana se encontró de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Las lágrimas caían por su rostro, pero era un llanto diferente, liberador. Luisa estaba de pie a su lado, la expresión de la niña llena de esencia, sonriente, llena de luz. Mamá, lo hiciste, habló. Mariana la estrechó en un abrazo reconfortante, sintiendo finalmente el alivio correcto. Ya no hay más tristeza, solo amor, respondió. Bastó mirar a su alrededor, el hogar parecía distinto, renovado, lleno de energía vibrante. Ahora cada rincón irradiaba vida, un nuevo comienzo. Las cicatrices del pasado permanecían, pero los recuerdos se tornaron en lecciones, y con ellas, la promesa de un futuro más brillante. Al fin, Mariana sonrió, sin miedo, sin oscuridad acechando. Había enfrentado tanto dolor, tanto sufrimiento, y había encontrado la fuerza para romper el ciclo. Ahora, junto a sus hijos, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. En sus corazones, la valentía reposa. Y así, hacia adelante, hacia el futuro. Recuerda, cada fin trae un nuevo comienzo. Si quieres seguir siendo parte de nuestras historias, suscríbete inmediatamente al canal. No dejes pasar esta oportunidad. Dale like ahora mismo, y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Nos encantaría saber tu opinión, así que inúndenos la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amistades que necesitan experimentar esta conclusión. Tu apoyo es valioso. Hazlo ahora.